Estamos aquí con María Lilia Mersdorf y va a conversar sobre cuestiones de post pandemia, situación educativa, incluso situación general vinculada a la educación. Sí, problemas que están surgiendo a diario de diversa índole y que realmente interfieren de alguna forma la superación de situaciones que se originaron, es decir, que ya venían en la prepandemia, se agudizaron en la pandemia por todas las razones que por todos conocidas, fundamentalmente vinculadas a la parálisis de actividades varias, incluidas las educativas y es decir, toda la dinámica individual y social, y cultural, económica, que conlleva el accionar humano, ¿no? Bueno, es decir que en el regreso a las escuelas lo que nos ha parecido más positivo es la expresión por parte de las autoridades, la expresión del reconocimiento de la importancia de la presencia, de la presencialidad. Aspecto en que acordamos todos, padres, alumnos, docentes, porque nadie puede negar que sin presencialidad no hay una educación integral. Es irreemplazable la cuestión de la presencialidad. Pero bueno, esto desgraciadamente no se ha podido cumplir en una forma, diríamos, generalizada y en una forma que asegure la equidad que otorga la presencialidad con respecto al acceso equitativo del saber, ¿no es cierto?, de todos los alumnos a los niveles en que realmente necesitan lograr. Más aún cuando sabemos que el producto pandémico es altamente heterogéneo, porque si bien ha habido experiencias tipo así, como si fueran, tienen un nombre, no sé si son cápsulas o, bueno, no me acuerdo, burbujas, ¿verdad? De asistencia como camino a la presencialidad. Pero sabemos, y también numéricamente está comprobado, por aquellos que pueden seguir los números estadísticos en la cuestión del análisis educativo, que por supuesto es un aspecto importante, pero que hay que llevarlo también con el cualitativo o pedagógico, ¿no? Pero sabemos que hay chicos que no regresaron a la escuela, de distintos niveles, ¿por qué? Por los condicionamientos, y especialmente en la secundaria, que es el puente más importante que puede encontrar un joven, un adolescente, para acceder a la concreción de un proyecto de vida y que redunda en grandeza del país también, porque está ultra comprobado que la educación es justamente la mejor inversión que se puede hacer para el desarrollo económico y total de un país. Y bueno, muchos chicos han regresado mal a la escolaridad y a la presencialidad. ¿Por qué? Por todas las interferencias que tuvieron en la pandemia. Entonces, otros han regresado bastante bien, pero no podemos decir óptimamente, porque las condiciones no fueron óptimas para ninguno. Ni para aquellos que tuvieron solamente asistencia virtual. Y algunos no regresaron, ¿no?
Y bueno, todo esto otorga una heterogeneidad que rompe la equidad o el derecho o la igualdad ante la ley y ante el derecho a la educación, que tiene que ser para todos, que tiene que ser universal, ¿verdad? Y que ha sido la gran preocupación de los grandes maestros a los que les debemos las instituciones escolares. Siempre citamos a Sarmiento, pero desde luego, y fundamentalmente la ley de su inspiración, la ley 1420, que nos habla de 3 principios maravillosos, como son las de gratuidad, obligatoriedad y laicidad, entendida esta como un respeto a las distintas concepciones religiosas y filosóficas, para lograr una convivencia en la diversidad, una convivencia respetuosa. La obligatoriedad para que ningún padre se haga el distraído e interprete que puede no mandar a su hijo a la escuela, ¿verdad? Y la gratuidad, obviamente, porque si bien no tenemos problemas con la privacidad de las escuelas, pero para aquel que pueda tener un inconveniente mínimo económico, o bueno, de distinta graduación económica, realmente la escuela tiene que tener esa apertura de gratuidad, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que desmejore la calidad. Muchas veces, no sé qué ha pasado en la historia de nuestras escuelas, para que a veces los mismos docentes de escuelas públicas se ven obligados, por búsqueda de mayor calidad educativa, de mandar a sus hijos a escuelas privadas, lo cual quiere decir que escuela privada y pública se tienen que dar la mano, y se la han dado cuando han encontrado profesionales en ambos sectores que permiten conjugar propósitos de lograr una educación de alta calidad para todos los chicos y para cada uno en particular. Cuando digo para todos, de alguna manera estoy buscando una cierta, no digo ni nivelación ni homogeneidad, sino la cuestión de que todos puedan llegar a lograr una educación completa. Pero también individual, porque si no entraríamos en una masificación de la educación, es decir, educaríamos para todos y en forma igual, nivelando, homogeneizando, cuando en realidad el para todos tiene que tener en cuenta la diversidad y además la individualidad de cada uno, para lo cual se necesitan organizaciones escolares que contemplen una buena relación entre el número de alumnos y los docentes a cargo de cada clase, ¿no? Porque ya sabemos que a mayor cantidad de alumnos, menor es la posibilidad del docente de poder llegar también a una personalización educativa. Y cuando digo personalización, no estoy hablando de mera individualización, sino que estoy hablando de promover desde la enseñanza una educación que tenga en cuenta los aspectos más particulares o personales de cada uno, con la posibilidad de la socialización, de entender la confraternidad con compañeros, con distintos integrantes de la comunidad educativa y que se pueda trascender también a otros ambientes, ¿no? El saber convivir, que también lo tiene que enseñar la escuela, por supuesto el hogar primero, pero a través, diríamos, de desarrollar las potencialidades que no son solamente del cerebro, ¿no? Cuando hablo del cerebro es porque también está muy de moda la cuestión del cerebro.
porque pareciera que el órgano fundamental de la humanización es el cerebro. Sí, sí, no voy a negar la importancia de lo cerebral, pero hablar de lo cerebral solo suena un poquito a un materialismo del sistema nervioso que reconozco importante. Pero en realidad lo que tenemos que promover siempre es la integralidad del desarrollo de las potencialidades integrales del ser humano. Nadie nace aprendido, en consecuencia la vida es una oportunidad de desarrollo y la oportunidad más hermosa de desarrollo está en la infancia, está en la adolescencia, está en la juventud, por una razón indiscutible, diríamos de orden natural, al que le sumamos el psicológico, el social, el cultural y el espiritual, entendido en un sentido amplio, no de mero ritualismo, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a eso, sí, lo cerebral sí, por supuesto, pero esa cuestión cognitiva, esa cuestión de como si fuera de un aprendizaje donde no entra lo afectivo, no entra el gusto por el aprender, donde no entra el interés y en consecuencia la atención, y donde de pronto ese aprender produce miedo, produce inhibición, produce un cerramiento de la comprensión porque no se le estimula por X razones, sumada a las razones de las inhibiciones biológicas, y ahí sí entra muy importante la conceptualización del cerebro, diríamos biológico, bien alimentado, es decir, por una provisión fundamentalmente proteica en los momentos más importantes del desarrollo, prenatal y postnatal, ¿no es cierto? Es decir que cuando un chico está desnutrido, cuando no está bien alimentado, cuando el medio no ha ofrecido los estímulos necesarios para ese desarrollo integral, que tiene una base biológica fundamental, evidentemente vamos a tener muchísimos problemas de inhibiciones, de debilidades llamadas mentales, de discapacidades, algunas que pueden surgir también en situaciones no carenciales, pero sabemos que el número es cuantioso con respecto a la incidencia de los faltantes nutricios del medio en todo sentido, biológico, cultural, y cómo incide en la formación de un niño. Entonces, hablemos de la integralidad del ser humano, de cada uno de nuestros alumnos, para entender lo que es la personalización de la educación, ¿no? Que supone la síntesis, vuelvo a decir, del aspecto social y del aspecto individual. En el aspecto individual es fundamental que ayudemos a encontrar la identidad de cada uno de nuestros alumnos, para que se hagan un autorreconocimiento de sí mismos y descubran cuál es el sentido de su vida. Y por supuesto que es toda una búsqueda. A veces esa búsqueda lleva en determinados momentos de la vida a iniciar determinados caminos que después se abandonan, ¿no? Pero muchas veces, a veces los padres y a veces algunos docentes terminan diríamos, pensando que no va a llegar a ninguna meta ese chico que anda probando, pero sin embargo se está poniendo a prueba y hay que ayudarlo a que encuentre el camino. Por eso la importancia del trabajo en equipo en la escuela, ¿verdad? El equipo escolar básico, que es fundamental, que no hay que inventarlo, ni hay que traerlo como una novedad, porque el equipo escolar básico existe en la medida en que lo hagamos funcionar.
existe la educación personalizada en la medida en que profesionalmente la podamos ejercer. ¿Y de dónde viene ese existe? De la formación docente. ¿De dónde viene la formación docente? De la formación científica de la educación. ¿En dónde se logra la formación científica de la educación? En niveles superiores de educación. ¿Y qué contenido se le da a esa formación docente? Se le da contenidos científicos que hacen al conocimiento integral del futuro alumno. Y hay una ciencia rectora que es la pedagogía. Vuelvo a decir, aburro con este tema, pero ocurre que, por ejemplo, cuando alguien desde una función pública que le ha tocado, vaya a saber por qué medios, porque no creo que siempre se utilice el currículum específico para los cargos de educación. Bueno, entonces esa persona tiene que tener una formación humanística, tiene que tener una formación científica, una formación filosófica y fundamentalmente dentro de lo filosófico y científico, pedagógico. Por ejemplo, en una escuela concreta de la región no se pueden usar, por ejemplo, no se pueden usar de un total de 30 aulas, no se pueden usar 10, porque no hay, en la construcción del edificio no se ha tenido en cuenta que esas 10 aulas no tienen, ¿cómo podría decir? Bueno, que no corre el aire, ¿verdad? Que es necesario que haya una ventilación en las aulas. Y entonces no se usan porque resulta que, lógicamente, son nocivas. Y resulta que la matrícula, la cantidad de alumnos, es suficiente como para llenar esas 10 aulas del total, y no se pueden usar por un defecto arquitectónico y que lleva a una desorganización del grupo escolar. Es decir, se hace un conglomerado de alumnos en determinada aula porque esas no se pueden usar. Entonces, ¿dónde está el quebranto de por qué suceden esas cosas? Porque la arquitectura no fue escolar. Sí fue escolar porque se le puso nombre de escuela, pero no fue pedagógica. No se tuvo en cuenta todo el tema de ambientación, de higiene, que es un capítulo pedagógico. Y cuando a los alumnos se los nuclea en grandes grupos como 50 alumnos, ¿por qué? Porque faltan aulas, o bueno, eso es el hecho más común, se está quebrantando o no se conoce, o se desconoce, mejor dicho, que existe una disciplina pedagógica que se llama organización y administración escolar. Y cuando esto no está bien implementado, está fallando la otra rama pedagógica, que es la didáctica. ¿Qué es la didáctica? La didáctica no es otra cosa que reconvertir un contenido o un saber más de tipo académico en algo que es, en un contenido que sea asequible a la comprensión del alumno. Es decir, que de alguna manera, el maestro, el docente, el profesor, el que enseña, tiene algo o mucho de artista, de creador, de mago, al creativamente, porque no hay fórmula para que todo docente transforme un contenido altamente abstracto en algo que lo pueda comprender el alumno y que recién después pueda llegar a comprender la abstracción. Porque cualquier abstracción se construye sobre lo concreto. Por eso que el aprendizaje siempre va desde lo más concreto, cosa que se hace hermosamente en los jardines de infantes, a lo más abstracto. Pero cuando el camino no fue
realmente armonioso y secuenciado, especialmente en los aprendizajes matemáticos, que ahora parece que fuera la gran falencia, la matemática, como la gran falencia de la lengua. Entonces ahora descubrimos algo que en su momento no hemos tenido la precaución de asegurar un desarrollo secuenciado, armonioso, comprensivo, interesante, y realmente que nos lleve a entender, a comprender y a relacionar, porque el verdadero aprendizaje, y aquí sí me saco el sombrero con respecto a los mecanismos cerebrales, ¿no es cierto?, que nos llevan al pensamiento. Tampoco quiero, como se decía en algún momento, algún positivista extremo dijo que el cerebro segrega el pensamiento como el hígado la bilis. Terrible, ya es un materialismo brutal, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslos ahí, no nos vayamos por las ramas. Entonces, cuando se aplican medidas incorrectas, porque ¿cuándo una medida es incorrecta? Cuando no es operativa. ¿Y cuándo es correcta y operativa? Cuando le sirve al alumno. La historia de la educación pasó muchísimos siglos antes de llegar a la revolución copernicana en educación. ¿Por qué? Porque antes los contenidos eran principales, pero el alumno se llamaba homúnculo, es decir, psicológicamente se lo concebía, no sé psicológicamente o cómo, de una psicología perimida, ¿no? Como un adulto en pequeño. No, el niño tiene sus características y eso lo descubren los grandes pedagogos, que en toda la historia de la educación lo ha sabido, pero hay uno que siempre realmente yo lo destaco, y es por ejemplo Froebel, el creador de los jardines de infantes, ¿no es cierto? Y hubo otros, algunos como Rousseau, que era un liberal, palabra que hoy pareciera muy criticable, pero hay que analizarla. Después de todo, liberal viene de libertad, pero no quiere decir que nos vayamos al extremo que muchas veces políticamente se puede observar. Bueno, pero nos vamos de nuevo por la rama. Volvamos. Entonces, tener criterio para la conducción quiere decir no equivocarse y obrar pensando en el niño, y entonces esa es una concepción que se llama paidocéntrica, es decir, el niño, el joven, el alumno es el centro de todo nuestro quehacer educativo, desde la política de la educación hasta la enseñanza de un profesor o de un maestro. Y todo eso se asegura por formación, por ciencia. ¿Y por qué ciencia fundamental? Muchas ciencias que son auxiliares de esa educación, pero hay una que es rectora y que nos va diciendo: tengo que elegir un aula, esta. ¿Por qué? Porque yo sé de organización y administración escolar, arquitectura escolar, biología de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación, porque es decir, toda esa ciencia, toda esa cuestión se llama pedagógica. En general nos llenamos la boca al decir pedagógico, hasta suena así medio, ¿no? Inflado. Pero en realidad es lo que falta. Y si no faltara, no se harían las cosas que se están haciendo. Y lo digo no para molestar, para advertir. Lo digo, no parezco humilde, pero lo digo en base a la experiencia y al estudio que no termino de realizar, porque nunca se termina de aprender, ¿verdad? Pero se aprende mucho también de la práctica.
Por ejemplo, 5 horas, 1 hora más a las 4 horas en algunas escuelas primarias de la ciudad, por ejemplo, de La Plata. De la provincia tendría que ver cuántas son. Surgido esta determinación del dedo del el ministro de Educación de la Nación, Persic, y del ministro, el director general de escuelas de la provincia, Sileone. Los quiero respetar enormemente e inclusive me encantaría poder charlar con ellos. Y ojalá lo hubiese podido hacer antes, junto con otras personas, padres, docentes, que también piensan de esta manera. Antes de largar una medida inconsulta, por acuerdos demasiado verticalistas en época de democracia, que es una contradicción enorme, y entonces 5 horas. Entonces yo me pregunto, 5 horas con miras a las 8 horas, es decir, una jornada completa. Desde el punto de vista teórico, no operativo, didáctico, organizativo y administrativo y económico, desde lo teórico de eso no está mal, pero desde la operatividad de esos aspectos es realmente un fracaso. Exponer esta propuesta a esta altura del año, cuando faltan escasos meses para terminar el año lectivo, conmover la comunidad educativa que está incluida en ella, la familia, con horarios totalmente distintos, discordantes, que van a llevar a otro tipo de organización de la familia y de la escuela misma. Cuando en la escuela, por ejemplo, los arreglos necesarios, que si bien debemos de reconocer los que se expresan como hechos, y no quiero negar su existencia, pero sabemos que siguen los problemas de tipo edilicio, que llevan muchas veces por falta de agua paralizar las clases. Otro problema, los robos que hay en las escuelas, cuando en realidad no se ha podido evitarlos. ¿Por qué no se ha podido? Porque no hemos encontrado la forma todavía, pero la forma existe de hacer una precaución. Pero lo que pasa es que hay que pensar y hay que vivir la escuela, no desde la teoría, desde arriba, desde el poder, que finalmente el poder lo da el pueblo. Y el pueblo sabemos, como parte del pueblo que somos, lo que se está padeciendo en estos momentos, sin echarle la culpa ni a los que están ni a los que fueron. Es decir, vamos a buscar la salida de todo esto, por favor, pero no es momento de cambios inconsultos, es momento de, con lo que tenemos, estar lo más tranquilos posibles, y tampoco es cuestión de cantidad de horas, menos cuando las bueno, es decir, cantidad de horas que llevarían el estímulo de un incremento de esa hora, de esa quinta hora, creo que es en 20.000 pesos. Cuando las paritarias, tengo entendido, que tampoco están solucionadas. Y entonces, ¿qué eso es una hora privilegio? ¿Es un sector de lengua y matemática de privilegio? ¿Y por qué lengua y matemática? ¿Por qué no pensamos en la integración de las materias, de las áreas, y podemos enseñar matemáticas como enseña esa profesora que hace poco ha salido en los diarios, de una forma distinta, diríamos, a lo que es aburrido y poco transferible a la vida concreta? Entonces, lengua, pero la podemos, diríamos, integrar con literatura, bueno, por supuesto con literatura, pero con geografía, la geografía con la historia, la lectura de las noticias
también en el presente, que comprometen lo histórico, que comprometen lo geográfico, que comprometen lo económico. ¿Por qué no hacemos una matemática, una ecomatemática, que no sería difícil de desarrollar, si nos pudiéramos reunir un poquito más en los perfeccionamientos docentes, en lugar de que vengan de arriba, generados de la problemática y de la comunicación entre los docentes, que saben muy bien dónde están las fortalezas y las falencias de las cosas. Pero tranquilizando, porque los docentes están mal pagos, van de escuela en escuela, las escuelas tienen sus problemáticas, vienen noticias todas verticales, hoy una cosa, mañana se suspende, el auxiliar que es integrante de la comunidad educativa tiene una problemática alejada de la problemática que tiene el docente, porque por esa razón cuando el docente hace paro no lo hace el auxiliar y viceversa, porque no se sienten integrados a la comunidad. No, yo estoy hablando quizá en una forma general y muchos estarán diciendo esto no ocurre en mi escuela. En buena hora, en las escuelas que estas cosas no ocurran, conserven esa cuestión de estar comunicados, de pensar en los chicos y no solamente en pensar en lo que van a comer, que es importante, sino en lo que van a aprender. Y para aprender se necesita, no una hora más, se necesita presencialidad real, se necesita que los inspectores evalúen pedagógicamente, que reconozcan el docente que se preocupa por sus alumnos, que ayude a ver por qué aquel niño se comporta de determinada manera, porque muchas veces se trae el problema a la escuela y el problema está fuera de la escuela, y muchas veces se necesita aconsejar a un padre, a una madre, detectar una problemática que solamente los docentes, la escuela como ámbito fundamental, es la que puede permitir este tipo de cosas. Así que a esta altura del año no hagamos nada nuevo, ni anunciemos nada para el año que viene, porque de nada sirve, porque está todo muy en un tembladeral y todos deseamos un camino cierto, más seguro, más tranquilo, y no estar ahí que hoy una cosa, mañana otra. No vamos a mejorar con un más de una hora, vamos a mejorar con tranquilidad, con reflexión, con amor a nuestros alumnos, con paciencia, mucha paciencia, con reclamos sanos para tener una profesión digna, y que no nos ofrezcan por ahí aparentes ofrecimientos que no ayudan para nada. Así que realmente yo lo que digo es lo que recibo también, porque yo sigo dando respuestas a los que me preguntan sobre determinadas problemáticas, y las hay muchas y muy variadas, algunas inconcebibles, ¿no? Que en alguna escuela, cuando oficialmente se ha defendido y estoy totalmente de acuerdo, la presencialidad, en alguna escuela un profesor, por ahí no voy a decir ni quién, pero existe, no es creado imaginariamente, sigue dando clases virtuales, mandando propuestas por la computadora o el celular, y solamente va a la escuela para tomar el examen o la evaluación, no sé de qué, porque cuando no hay conducción, la evaluación es un proceso continuo y se puede ejercer con la presencialidad. Comienza con el diagnóstico de saber qué chicos tenemos, continúa con la guía de nuestros alumnos, en algún momento se sintetiza la cosa
y se toma algo que se llama prueba, pero es parte de una evaluación completa donde lo cuantitativo no es solamente lo que domina, sino lo cualitativo que se ha logrado mediante el conocimiento del contacto presencial con el alumno. Por supuesto, con los alumnos que no estén organizados en forma numérica excesiva, porque el docente tampoco puede de esa forma enseñar como debe. Bueno, no sé, los problemitas que surgen son estos y tantos más, ¿no? Después la integración con los chiquitos que tienen sus dificultades de aprendizaje o que tienen las virtudes de un buen aprendizaje. Yo digo, para eso el buen maestro está capacitado para personalizar, para individualizar las propuestas conforme a la posibilidad del aprendizaje del alumno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escuelas totalmente separadas. Vamos a tener escuelas para los problemáticos que tienen dificultades de aprendizaje, escuelas para los que no tienen problemas, y yo quisiera saber quiénes pueden ser los que no tienen problemas, y para los superdotados. Entonces, ¿qué estamos estratificando cognitivamente? No, realmente tenemos que llevarnos con tranquilidad a una gran reflexión nacional con respecto a la educación, porque lo que está en juego aquí es el destino de la patria. Y no tengo ningún empacho en decir patria con mayúscula, porque patria es el sentimiento de amor a lo nuestro, de respeto a lo nuestro, de convivencia y además respeto a lo que no es nuestro también, y a nuestros vecinos, aunque empiecen distintos, pero empecemos por casa, por favor. La casa es la patria, para respetar después lo que está un poquito más, no alejado, pero no está en menor contacto con nosotros mismos. Pero tenemos que estar preparados para el gran contacto. El gran contacto es el contacto planetario, porque no puede ser, como pasa en este mundo, que mientras hay unas vedettes luciendo sus corporeidades y sus vestimentas y sus lujos y exhibiendo la manipulación de la cual son objetos, y en otros lugares se están muriendo de hambre, y a veces no lejos los lugares, Es decir, que el despilfarro por un lado, no quiero ser agresiva con las palabras, pero hasta está para decir la estupidez, y por el otro lado la carencia, la tristeza, el suicidio, que lo tenemos muy oculto y somos uno de los países donde más se suicidan los jóvenes, que es el futuro de la patria. Por favor, confiemos en nuestros niños, hay que protegerlos, y en nuestros adolescentes y jóvenes, pero a los niños también se los protege, no solamente con decirles sí, toma, y ejercer con ellos un laissez-faire. Voy a hablar para que quien no conoce el laissez-faire, pero si alguien no lo conoce, el dejar hacer, laissez-faire, dejar hacer. Dejar hacer es mucho más fácil que advertir a tiempo, esto no, y que el no realmente sea un no prepotente, un no firme, con un ejemplo. Si yo digo no fumar, no debo de fumar yo. Si yo digo no mentir, no debo de mentir yo. Entonces, la principal cuestión es cuestión de ejemplo también, ¿no? Y esto vale para todos los adultos, porque muchas veces hablamos de los jóvenes, como están, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado? Que de pronto tenemos algunas cosas
que sabemos que no conducen por buen camino, ¿no? Porque un niño que se le dice siempre sí, sí, se le da todo, 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 y se le consiente todos los caprichos, nunca va a poder ejercer su voluntad, su inhibición en el sentido, no todo, es decir, no, pero el equilibrio de las cosas, ¿verdad? Y que valore enormemente lo que se le otorga, ¿verdad? Cuando se puede otorgar. A veces, desgraciadamente, hay padres que quieren y no pueden. Otros que hay de todo, que no quieren y pueden. Bueno, de todo. Y en nuestras escuelas llegan chicos de diversa índole y tenemos que entenderlos para que no caigan en caminos equivocados. Que sepan que hay algo en la vida que tiene un rumbo, que tiene un sentido, que tiene un para qué, ¿verdad? Nadie ha venido al mundo por casualidad o para perder la vida estúpidamente o que se la hagan perder, sino para cumplir un destino. Es muy importante la vida de cada uno, en consecuencia la vida social.